Stephanie Rubio es diseñadora gráfica con más de 10 años de experiencia en publicidad regional. Es líder de jóvenes en su iglesia, donde sirve con amor y compromiso. Bienvenidos a Cristianamente, soy Amir Tejada y aquí es el podcast donde la fe se piensa y se vive. Y hoy me encuentro con Stephanie Rubio. Stephanie, ¿cómo estás? Hola, bastante bien. Ok, me alegra. Mira, aquí para iniciar así directo a lo que nos lleva a este podcast, te tengo una serie de preguntas para hablar un poco acerca de la cultura, un poco hablar acerca de la fe. ¿Qué te parece si iniciamos con esta sección que son preguntas express? Démosle. Bueno, aquí te tengo la primera. ¿Qué crees tú? ¿Dios usa la cultura o trabaja a pesar de ella? Las dos son correctas. Ok, las dos son correctas. Sí. ¿Por qué crees eso? Porque principalmente, sí la usa, porque vemos que todo lo usa el Señor a favor, ¿verdad? Pero también la Biblia nos muestra en el transcurso de la Biblia que Dios se interesó en la cultura y habló a través de los contextos culturales de cada época. Lo vemos en Jesús. Habló en bodas, habló en la pesca, habló en agricultura, en todas estas historias cotidianas. Entonces, utilizó todo esto que estaba pasando en ese contexto, en ese momento, para mostrar y modelar su mensaje. Entonces, ¿por qué no lo va a hacer hoy? Ok, ¿verdad? Excelente. Entonces nosotros podemos ver, Stephanie, que Dios usa la cultura, pero también no está limitado a ella misma. Él obra dentro de la cultura humana para redimirla. Y en otro episodio de este podcast hablamos acerca de eso, acerca de redimir la cultura. Y lo que tú dices es cierto. Cristo es un ejemplo de eso, de cómo interactuó con la cultura. Aquí te lanzo una segunda pregunta. Si la cultura aparece en la Biblia, ¿por qué la tratamos como algo desechable? Por miedo, por estigma, incluso podría decir que por mala doctrina, ¿verdad? Porque nos hemos acercado, soy testiga de muchas de personas de mi generación que por estas forma de ver a la cultura desde un mundo, desde que es algo mundano, es pecado y es corrupción, se separaron de esto, ¿verdad? Y entonces era la idea de, mientras más separado estés de la cultura, entonces eso es más santo. Entonces estás más cerca de Dios y esto. Y pues eso nos creó, como te lo digo desde mi generación, distanciamiento desde Dios. Ver de que entonces todo lo que alrededor de nosotros es malo. Pero la Biblia no nos muestra eso, ¿verdad? La Biblia nos habla que aún en esas cosas que nosotros podemos ver que no están dentro del orden del Señor, digamos, porque el diseño cambió a raíz del pecado, ¿verdad? Aún ahí el Señor puede obrar y hacer muchísimas cosas, muchísimo más, ¿verdad? Entonces, lo vemos así como el arte, la música, el entretenimiento, todo esto está un poquito como señalado de que es algo malo, pero a través de eso también el Señor puede comunicar muchísimas cosas más. Interesante lo que tú dices, porque lo que estás refiriendo es que dentro de lo que está creado también hay pequeños vestigios de Dios. Es cierto, el pecado cambió la estructura de todas las cosas, pero también hay vestigios de Dios ahí y es parte de poder hablar de la cultura, poder ver el arte, poder ver la propia creación, ver una hermosa pintura, es ver y encontrar a Dios ahí. Y una tercera pregunta, ¿podemos encontrar a Dios entonces en la cultura? Sí, pero no de manera perfecta, completa. Okay. Explícate eso. ¿Verdad? O sea, podemos encontrar justo lo que hablábamos hace un momentito, ¿verdad? El eco, destellos, señales, preguntas profundas que nos pueden apuntar hacia el Señor, sin la necesidad de que las personas que lo están manifestando sean creyentes en Dios totalmente, ¿verdad? El diseño está, el diseño original, digamos, del Señor está. Se distorsionó un poco a raíz del pecado, sí. Pero nosotros siempre estamos buscando y tenemos esos deseos de nuestro Creador, el deseo que Dios implantó en nosotros de crear, de comunicar, de soñar, ¿verdad? O sea, todos estos tipos de cosas. La humanidad constantemente está en esa búsqueda de encontrar un significado, pertenencia, ¿verdad? Entonces todo esto nos liga al Señor. Entonces lo podemos encontrar, sí, porque como nosotros no lo vemos de instancia o por naturaleza, sino hasta que se nos ha revelado la verdad, hay personas que aún siendo no creyentes pueden mostrar estos vestigios del Señor y comunicarlo, ¿verdad? Pueden haber, hay historias que hablan del sacrificio, de la justicia y la redención en películas, en libros, en novelas. Y cuando te vas a ver la biografía de los autores, no necesariamente son creyentes. Entonces, todo esto nos apunta hacia un creador porque es
parte de nuestro diseño. Sí, parte de lo que tú comentas, recuerdo el propio apóstol Pablo en Hechos 17, citando a filósofos, a poetas paganos y utilizando esos elementos para poder hablar y conectar con el tema del evangelio. Ahora te lanzo una pregunta más para terminar esta sección. ¿Crees que hay cosas en nuestra cultura actual, pensando acá tú como una joven cristiana que está metida en diseño gráfico especialmente, ¿crees que hay cosas en la cultura actual, en lo que tú ves alrededor de nosotros, que no van a tener lugar en nuestra esperanza, en nuestro futuro? Sí, hay muchas dinámicas que actualmente, otra vez, citando al cambio de nuestro diseño original a través de la caída por el pecado, hay muchas de nuestras cosas que no van a entrar, ¿verdad? Esto lo podemos ver como el ego, el consumismo, el individualismo extremo, el orgullo, todas estas partes que están mal enfocadas, ¿verdad? Creo que no pueden entrar dentro de este diseño que después va a venir, ¿verdad? Como el tipo de redención, digámoslo así, ¿verdad? Porque no puede entrar, por ejemplo, esta parte de la obsesión por aparentar, ¿verdad? Una comparación constante, todos estos temas que hoy en día vivimos, ¿verdad? Porque se salen de esto, es cierto. Sí están ligados a ciertos temas como la creatividad, celebración, arte y todo ese tipo de cosas, pero como están balanceados hacia la otra parte, ¿verdad? Están mal equilibrados hacia el lado, digamos que fuera del diseño. No creo que en una restauración, cuando ya esté el orden completo con el diseño original, puedan entrar estos temas un poquito... Entonces, hay cosas que no tendrán lugar, por ejemplo, el egoísmo, lo que tú has dicho, la explotación, la violencia, la pornografía, codicia, destrucción del prójimo, pero hay cosas que sí van a entrar, y algunos teólogos analizando Apocalipsis 21 mencionan que la gloria de las naciones en estos versículos se refiere a la creatividad humana, a la cultura en ese sentido. Pero ahora, para platicar y profundizar más en lo que nosotros hemos estado haciendo en este podcast, te lanzo la siguiente interrogante, la siguiente pregunta. ¿Cómo debería vivir alguien que cree que sí lo que está haciendo ahorita realmente importa y realmente vale la pena dentro de esta esperanza escatológica que tenemos como cristianos? Como cristianos tenemos esa responsabilidad, pero también tenemos el acompañamiento del Espíritu Santo por medio del discernimiento del Espíritu, ¿verdad? Entonces tenemos que involucrarnos un poquito más en justo eso, en discernir, que podríamos ponerle la palabra analizar, ¿verdad? Sí. Todo esto que el mundo nos está bombardeando constantemente, ¿verdad? No vamos a poder controlar, por ejemplo, que alguien escuche solo música cristiana, ¿verdad? Porque también eso nos lleva a encerrarnos, y te lo digo, yo he visto del otro lado cuando te encerras en una burbuja lleva a una separación extrema también del Señor. Entonces, y no estamos aprovechando al 100% las ventajas que nos ofrece conocer la cultura actual, ¿verdad? Para incluso cumplir con la gran comisión, ¿verdad? Porque si no sabemos de lo que estamos hablando, no vamos a poder cumplir ese mandato principal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debería alguien vivir hoy? Sin miedo, con apertura, principalmente. No significa que tengan que decirle sí a todo, pero no hay que decirle no a todo, ¿verdad? Entonces es de, obviamente, pedir mucha sabiduría al Señor para que nos enseñe cuál es el camino que quiere que tomemos y qué debemos consumir y qué debemos no, ¿verdad? O sea, es más de que vemos, por ejemplo, que Dios no desprecia su creación, sino quiere renovarla. Entonces también yo, ¿por qué voy a despreciar? Porque la cultura es igual a humanidad, ¿verdad? Nuestra humanidad está reflejada a través de la cultura. Entonces, ¿por qué voy a rechazar este entorno de cultura, cuando más bien si el Señor quiere acercarse a su creación, pues también yo debería hacerlo un poquito? Entonces me voy acercando sin miedo, sin todo esto, y con la responsabilidad y la conciencia de analizar lo que estoy consumiendo y hacia dónde me llevan, porque la cultura va a dictar pensamientos, posturas, emociones inclusive, creatividad, y todo esto dicta actitudes. Entonces sí, vamos a consumir, sí, vamos a tener ideas propias, ¿verdad? Muchas son influenciadas por... Hay un libro que se llama Roba como un artista. Y el libro trata de eso, de que al final nada de lo que se crea como en creatividad es original, que ya todo existe de por sí. Entonces, el libro lo escriben un poquito más como para aliviarnos de la carga de es que tengo que crear algo nuevo. Se usa mucho en el lado de creatividad, ¿verdad? De diseño. Es muy famoso ese libro y apunta a eso, ¿verdad? Entonces, yo analizaba ese libro y digo cómo
es que alguien, otra vez, siendo no cristiano, está hablando de eso, porque él menciona ahí de que, pues, en resumen, ¿verdad? El libro ya todo está creado, entonces solo tenés que aprender a saber cómo agarrar todas tus referencias y crear algo nuevo y una mezcla de todo, ¿no? Pero si al final todo está creado, ¿de dónde viene toda ese diseño original, verdad? O sea, la creación, ¿cuál fue el punto? Sabemos que es Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, no nos frustramos dentro de eso como creativos, ¿verdad? No nos frustramos dentro de es que todo tiene que ser una sensación, ¿verdad? Y descansar en eso un poquito de que todo apunta hacia un diseño de, ¿verdad? A lo que tú mencionas y mientras tú hablabas recordaba esta frase de que la iglesia es santa pero también es mundana en su misión. Y lo estaba compartiendo con un grupo de pastores esta reflexión. Y ellos se quedaban así como que, a ver, ¿qué estás diciendo, Amir? Pero la idea es esta, la iglesia es santa porque obviamente ha sido redimida por Jesús, pero es mundana en su misión porque la misión está hecha para que la iglesia vaya al mundo. En ningún momento está ese aislarse. Tú bien lo mencionabas, que muchas veces pensamos que ser santo es aislarse. No, pero ser santo es estar en una misión y una misión que es en el mundo. Al final, el propio Jesús, hablando de sus discípulos, les decía al Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los apartes o los guardes del maligno. Y es parte de lo que nosotros tenemos que pensar en la misión que nosotros tenemos como cristianos. Somos santos, sí, hemos sido justificados, santificados por la sangre de Jesucristo, pero tenemos una misión y esa misión es el mundo. Y ahí es donde se viene esa misión mundana de poder conocer. Hacemos misión estando en las calles, hacemos misión estando en las universidades, estando en el trabajo y tratando de restaurar esos elementos que están presentes en la cultura. Por eso me llamaba poderosamente la atención lo que tú mencionabas, de que Dios usa la cultura, obviamente para comunicarse, pero también para cumplir su plan. Totalmente. Es que es volver a lo mismo, sí, ¿verdad? O sea, es nosotros como humanos también aprovechar todo esto que ya existe y que nos hace humanos al final, ¿verdad? Creo que estamos también parados un poquito sobre una corriente de perfeccionismo. Y entonces, por ejemplo, todo con esto de la IA, ¿verdad? Ahora es que se tiene que ver perfecto, que se tiene que leer perfecto. Hasta yo misma a veces pongo así como, escribo un mensaje de WhatsApp y luego, mira, redactámelo mejor, ¿verdad? Y lo hace y ya cuando lo leo es como de, sí, perfecto. Y a veces solo es un mensaje de felicitación de feliz cumpleaños, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hemos caído en esa parte en la que estamos deshumanizando un poco por aspiración, por la imagen, inclusive. Exacto. Y nos estamos perdiendo de la calidad del ser humano, de fallar, de imperfección, en el lado creativo, de trazos torcidos, ¿verdad? O sea, y entonces, buscando esas cosas, perdemos el objetivo principal, que es eso, la humanidad. Jesús vino a eso, la humanidad. Y es la mejor forma, y tú lo mencionaste, es el mejor ejemplo de poder trabajar en la cultura. Jesús vino a una cultura específica, nació siendo judío, cumplió todos los ritos de la religión y vivió en esa cultura. Habló un idioma, bueno, se supone que Jesucristo por lo menos habló como 4 idiomas, habló diferentes elementos culturales, sociales de su época, no los desconoció por ser Dios. Es interesante lo que el propio Nuevo Testamento dice, que él dejó de su forma y habitó entre nosotros. Entonces es muy interesante eso, ver a Jesús como ese modelo de cómo nosotros podemos encarnarnos en la cultura. Totalmente. Pues es la imagen perfecta del varón perfecto, ¿verdad? Nosotros pues no vamos a llegar a ese tipo de altura, pero sí podemos aspirar a hacerlo y hacerlo de la mejor manera como vino a modelárnoslo. Y ahí es donde nosotros podemos ver que Dios mismo no es que aprueba necesariamente la cultura, no es que adopta la cultura en el sentido que la consume como tal, pero lo que nos invita, y por lo menos lo que nosotros vemos, es que muchas veces Él confronta la cultura y transforma la cultura. Para mí es súper hermoso leer, por ejemplo, Hechos y ver los apóstoles, ver los discípulos cuando andan de ciudad en ciudad y cómo ellos transformaban la cultura, cómo ellos inclusive rompían con el esquema económico y el esquema de esclavitud. Hay un pasaje en Hechos donde están los apóstoles y le traen a una chica que estaba metida en adivinación con un espíritu y los apóstoles lo que hacen es liberarla, y eso rompió un molde de esclavitud, un molde de opresión, pero también un sistema económico dañino. Entonces es interesante eso, ver cómo el evangelio como tal está confrontando muchas veces, pero sobre todo transformando la cultura. Y pensando en este tema, la transformación de la cultura, tú como una chica joven,
¿Qué le dices a estas jóvenes que nos están escuchando, líderes de jóvenes, educadores también que están escuchando este podcast, sobre ese elemento? ¿Cómo nosotros podemos empezar a transformar la cultura que tenemos alrededor? Nuestras fuerzas no vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Y sí es importante tener esa conexión del Señor, porque si no vamos a seguir distorsionando todo, ¿verdad? Por naturaleza nuestros corazones son idólatras, son ególatras, son todo lo que apunta lejos de esto. Entonces, primero tenemos que alinearnos bien, cimentarnos bien al diseño de Dios, ¿verdad? Y esa es nuestra ruta de inicio. Entonces, después de eso ya podemos tener un poquito más de ojos críticos, digamos, ¿verdad? Porque podemos aprovecharnos mucho de conectar con las chicas, por ejemplo, ¿verdad? Por medio de series. Las chicas aman los K-dramas y todo esto, ¿verdad? Eso es cultura pop. Ya veo que escuchas y ya veo que ves. La verdad, no, sí. pero es que sí. mi mamá, mis papás decían un poquito de, es que hay que saber un poquito de todo. No por forzar una inclusión, sino porque eso me abre a comprender a los demás. Y entonces la comunicación va a ser más fácil si los dos hablamos el mismo idioma. Sí. Entonces, si yo sé un poquito de esto, voy a tener una apertura, un tema de conversación, sobre una palabra de ánimo para alguien que lo está necesitando, ¿verdad? Y tampoco es blasfemar o decir algo porque, esta película se está modelando el amor de Jesús. No es eso, solo son esas referencias que nos apuntan hacia Cristo. Entonces, deberíamos de tener un poquito de interés, no por saber y estar el FOMO que está ahora, ¿verdad? O sea, no por FOMO, sino por ese interés genuino de conectar genuinamente con las personas. Y es ahí donde podemos aprovecharnos como chicas. Sí, interesarse genuinamente. Me gusta eso que tú mencionas, y es ver cómo en estos aspectos culturales, el arte, el cine, las propias redes sociales, las series, la música, ver esas semillas de lo divino ahí y a través de eso poder entablar conversaciones. Lo que hizo Pablo, viendo ahí diferentes esculturas, dijo, miren a el Dios no conocido es el que les quiero hablar. Y creo que esa es nuestra meta. Nosotros tenemos que trabajar y pensar que Dios está trabajando en la cultura significa que Dios usa la cultura como vehículo, porque su verdad, hay que recordarla, que es su verdad eterna. Un último consejo que quiere dejarles, Steffi, a la gente que nos está escuchando, a los padres de familia, a los jóvenes, a los amigos, a los líderes, un último consejo sobre este tema. Nosotros no vamos a poder salvar a las personas. Ese no es nuestro papel. Y no lo vamos a poder hacer a través de la cultura, ¿verdad? Porque nuestras decisiones culturales revelan al final el mundo que viene después. Entonces, creo que es más que despertemos esta curiosidad por conocer a los demás, por conocer genuinamente a los demás y por querer aportar un poquito a comunicar y traer el reino de Dios a esta tierra, ¿verdad? Y no lo vamos a poder hacer si estamos encerrados en una burbuja. Exacto. Y bueno, alguna especie de resumen de lo que hemos estado platicando con Steffi en estos minutos es que Dios usa la cultura para comunicarse y sobre todo para cumplir su plan. Dios redime la cultura. Dios trabaja a pesar de la cultura cuando ésta se opone a su voluntad. Y sobre todo Jesús es el ejemplo perfecto. Él vino en una cultura, pero no fue moldeado por esa cultura. Este ha sido el podcast Cristianamente, y en nombre de Stephanie Rubio, Amir Tejada, y nos vemos en un próximo episodio.